esa razón es que se nos ocurrió esta idea loca, que la teníamos dialogando de alguna manera hace unos meses, que hemos podido concretarla ahora, luego de una experiencia muy grata que tuvimos en Instagram hace quizá un par de semanas, y decidimos lanzar como este proyecto, que es filosóficamente para tratar de reflexionar con base en la filosofía sobre algunas situaciones cotidianas, problemas específicos y tratar de responder o desmenuzar algunas interrogantes muy profundas, acuciantes, íntimas, que puedan estar rondando nuestra cabeza, nuestro entorno y que sean probablemente un tema común entre nuestro círculo cercano. Miguel Ángel, ¿qué piensas tú? Sí, creo definitivamente que es importantísimo esto que nosotros estamos haciendo. Creo que es importante construir sociedad en conjunto. Y bueno, creo que desde siempre los seres humanos es a través de la conversación que han logrado descubrir las dudas más profundas, que es el propósito propiamente de la filosofía, ¿no? La filosofía busca de alguna manera hacer las preguntas adecuadas para encontrar los asuntos más importantes relacionados con la existencia de las personas, ¿no? La vida inteligente se adquiere un sentido a través del uso de la propia inteligencia. Exactamente. Mira, yo leía, tratando de buscar la etimología de la palabra diálogo, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, la filosofía es el arte de conseguir algo por medio de la dialéctica. Pero la primera duda que me resulta es que la filosofía tendría que tener una utilidad práctica, lanzando preguntas para que en este caso nos validen esa información. Pero también tratar de interpretar un poquito el significado de la palabra dialéctica, que es lo que vamos a estar haciendo de aquí en adelante. No es dos posiciones encontradas, por lo menos no en mi perspectiva. Sí. Habrá algunos que sí, y eso será muy enriquecedor, pero tratando de acuñar esta perspectiva filosófica, creo que es muy importante plantear que dialéctica es poder llegar a una verdad mediante el lenguaje, oponiéndola a algo que veremos en una semana, probablemente a esa dialéctica más constructiva, probablemente hegeliana, posteriormente marxista, en el cual yo tengo que enfrentarme con alguien y luego de eso vamos a obtener un resultado, ¿no? Pero bueno, vamos paso a paso. No, perfecto. Perdón, pero creo que hay unas personas que nos están escribiendo que hay un ruido de fondo. No sé si podemos cambiar el cable, por favor, porque no se está escuchando muy bien. Pero bueno, les pedimos disculpas por eso. Creo que lo que decías tú, Javier, evidentemente es muy importante porque, si bien es cierto, el ser humano no siempre fue confrontativo argumentalmente hablando. De hecho, al principio había un tema más de gregarismo, era la supervivencia requería que las personas vivan en comunidades. Y propiamente es luego de que de alguna forma muy orgánica y natural se constituyen las primeras ciudades-estado que empieza ya la búsqueda por este sentido de la existencia. Y una vez que tenemos paz, una vez que tenemos tranquilidad o estamos organizados, o tenemos cierto nivel de seguridad, empiezan a surgir preguntas que buscan un poco la existencia, ¿no? El sentido de la existencia. Mira, vamos a algo ya, tomo tu última frase para abrir la puerta al tema que nos reúne hoy. Ustedes lo saben, y si no lo saben, pues puede ir a la descripción de este enlace. Probablemente sea de las preguntas más sencillas y más complejas a la vez que han acompañado la historia de la humanidad desde que probablemente empezamos a ser Homo sapiens sapiens. Y la pregunta es por nuestra identidad. ¿Quién soy? Entonces, mientras vamos dialogando al respecto, quisiera que vamos a ir intercambiando ideas ante esta pregunta sencilla o compleja. Nos puedan escribir en los comentarios si alguien por la calle les pregunta, tú, Luis Alfonso, Verónica, Estefanía, Rosana, Javier, Miguel Ángel, ¿quién eres? ¿Qué responderías? ¿Listo? Quitándole todas las variables de Guayaquil, probablemente sea muy complicado, si alguien se me acerca a realizar ese interrogante. Simplemente si alguien entra en contacto contigo y te pregunta, oye, ¿quién eres? ¿Qué responderías?
Entonces, perdón, para entrar en la dinámica, Miguel Ángel, si alguien No. te pregunta quién eres, o digo, a ver, pregúntate quién soy, ¿qué dirías? Bueno, hay muchísimas cuestiones que me vienen a la cabeza en este momento, ¿no? Creo que definitivamente uno de los componentes principales de la identidad es el propio nombre, ¿no? Definitivamente es la forma más próxima de la identidad que cada persona tiene. Entonces, responder el nombre no es equivocado, pero para la experiencia propia creo que es insuficiente. Entonces, más aún cuando te topas con esta persona que te dice, pero no te he preguntado tu nombre, si no quién eres. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer el ejercicio. A ver, Miguel Ángel, ¿quién eres? Bueno, yo soy Miguel Ángel Antonio. Ya, no, ese es tu nombre, ese es tu nombre. ¿Quién eres? Cuéntame más. Bueno, yo soy una persona que le gusta leer mucho. Ok, esos son tus gustos y tus apreciaciones subjetivas en torno a la interacción que haces con el medio, pero ¿quién eres? Bueno, yo creo que, bueno, soy una persona que ha estudiado neurolingüística y me dedico a ser coach. Esos son tus títulos, bueno, okay. uno podría hacer una... Y seguir de largo, ¿no? Exactamente. Porque la pregunta es muy compleja. Si yo intento responderla, la primera expresión sería, si que la realiza una persona de confianza, de mucha sorpresa, porque en mi experiencia me remite a espacios muy profundos de búsqueda de respuestas. ¿Sí? O sea, yéndonos a una perspectiva quizá un poco más existencial. Trato de ahondar y dirigirme hacia algún lado, no puedo hacerlo si es que no parto del punto 1, que el punto 1 es Javier, ¿quién es? Yo respondería, este es mi nombre, estos son mis gustos, diría también estos son mis miedos e inseguridades, forman parte del conjunto Javier Andrés. Pero si yo tengo que dar una respuesta, que para muchos no va a ser una respuesta concreta, pero creo de peso, yo diría, yo tengo que empezar diciendo que soy. Soy. Es decir, no soy una nada. Parménides diría, la nada no puede ser pensada. Bueno, no lo diría ahí, pero de su poema se puede desprender eso, la nada no puede ser pensada. Y el hecho de que yo viva, piense, actúe, tenga sueños, aspiraciones y metas, es que soy. Sería como el primer intento. Me parece interesante que nosotros tengamos que partir de la noción de que yo soy, yo existo, yo estoy siendo en este momento. Pero en el transcurso social, yo crezco y yo necesito ir descubriendo qué soy para la sociedad o quién soy para las personas que me rodean. Entonces, claro, hay un aspecto relacional del hombre que se va ejecutando y como es algo tan, por una parte, inherente al ser humano, no es que nadie te enseñe desde muy chiquito cómo encontrar tu identidad. O sea, el niño realmente se choca con este hecho de que no es ya un ser dependiente de su madre y cada vez es menos dependiente, entonces ahora ¿de quién dependo? Y le cuesta mucho entender que debe de ser independiente. Y es en ese ejercicio en el que yo tengo que entender que soy para la sociedad, que soy para los demás, cuál es el rol que tengo que jugar en mi vida o en la sociedad en la que me desenvuelvo, en la circunstancia histórica, ¿no? De acuerdo. Si nos ponemos un poco, coloquialmente, digamos, quisquillosos, uno diría, listo, tengo que tomar cada vez mayor conciencia de mi independencia y de mi interdependencia también, ¿no? No somos algo, un sujeto tirado ahí en el entorno, sino de alguna manera parte de nuestra identidad se define en relación o fruto de la interacción con el medio, con las personas y demás. Pero yo plantearía, trato de hacer, siempre que me planteo esta pregunta, una especie de zoom out, ¿no? Ok, voy a tratar de extraerme de la realidad que yo vivo para tratar de encontrar una respuesta. Y yo digo, perfecto. Lo que yo veo ahí, agradecería que la puedan complementar en redes sociales, en los comentarios, es una persona que vive, que se relaciona, que tiene aspiraciones, miedos, metas, etcétera, pero en 3 ámbitos específicos del cual se desprenden muchísimos más. Y me corregirás tú, pero el primero es
el biológico, luego el psicológico y luego el espiritual. Alguien por ahí dirá, bueno, yo soy ateo, etcétera. Bueno, podemos extender el criterio de espiritual como conciencia. ¿Listo? Entonces, es como, ¿qué tal si nos vamos por ahí? Ok, entremos como tratar de develar la identidad de cada uno desde esta perspectiva triple, por así decirlo. A ver, ¿qué crees tú? Bueno, sí, definitivamente, no, y ahí hay una discusión que, digamos, la tendremos en otro momento, ¿no? Si el ser humano realmente existe una visión tripartita, una visión bipartita. Yo, digamos, soy más tomista por ese lado, ¿no? Me gusta más la visión bipartita, pero a mí sí me gusta darle un peso suficiente a la parte psicológica, que está dentro de lo inmaterial, por así decirlo. Y yo creo que una de las primeras cuestiones muy automáticas nuestras es que físicamente nos damos cuenta que somos independientes a muy temprana edad, aunque nos cueste quizás más de 12, 15, 18 años ser independientes en todo lo que requiere nuestra propia subsistencia. Pero a nivel psicológico, algo que llamamos madurez, por ejemplo, puede llegar a una persona a una edad muy avanzada, le puede llegar a los 50, a los 60. 45 iba a decirlo, pero... Pero efectivamente creo que depende mucho de este ejercicio que estamos haciendo. Una persona madura, creo yo, cuando se da cuenta que los eventos que ocurren alrededor de su vida no son necesariamente aleatorios y que todos le pueden de alguna manera contribuir a la reflexión. Entonces, una persona irreflexiva vive una cantidad de cosas que para ella simplemente son cosas y casos que ocurren, que le van formando a él un pensamiento sobre cómo es el mundo y que incluso le puede desarrollar una tendencia quejica, ¿no? A quejarse absolutamente de todo. Sin embargo, una persona reflexiva coge los eventos de su vida para preguntarse por qué el evento me ha afectado, cómo me ha afectado, qué cosas puedo yo aprovechar para crecer con esto y al mismo tiempo descubrir cuál es el papel que yo cumplo en todo esto. Entonces, claro, cuando hablamos ya de la parte psicológica, una persona reflexiva automáticamente se convierte para otros en un ícono, porque cuando otras personas viven esas experiencias se vuelve para ellos una especie de tutor, mentor, y le explica a estas personas cómo ver la realidad de un modo distinto. Entonces, claro, esta persona en ese ejercicio de reflexión personal, que eventualmente se termina en enseñanza de otros, termina siendo de alguna manera parte de su identidad, ¿no? Y parte del rol que tiene que cumplir en el mundo. A ver, estoy muy de acuerdo y veo la necesidad de abrir una especie de paréntesis que cerraremos y tocaremos más adelante aquí como otro tema, ¿no? Porque lo que yo infiero con lo que tú mencionas es, claro, la persona que toma la decisión responsable, y yendo incluso a la etimología de la palabra responsable, que es responder a, toma la decisión responsable de conocerse a sí mismo y adentrarse en algo que creo que es misterioso, como un dato más para arrojar respecto al ser humano, se encuentra con un abanico de opciones que puede ser en muchas ocasiones agradables, en cuanto a caramba, yo no sabía que era capaz de hacer esto y lo estoy haciendo, qué bueno, por mí mismo y porque puedo aportar algo. Y puede encontrarse con realidades que son dolorosas. Caramba, yo pensé, por poner un ejemplo muy concreto y específico y sencillo, yo pensé que era capaz de esto, sin embargo, al enfrentarme a esa situación, veo que me falta, veo que tengo más dudas, que tengo más inseguridades, o veo que no quiero, en el fondo. Y cuando uno ve, tú lo acabas de mencionar, cuando ve una persona que asume esa responsabilidad y a pesar de las posibilidades agradables o desagradables, decide lanzarse, de alguna manera se convierte en faro para otra persona. Todo este preámbulo para abrir el paréntesis, porque yo creo que en buena medida nuestra cultura no es otra cosa que expresión, viéndolo solamente desde una perspectiva, ¿no? No es otra cosa que la expresión de ausencia de faros,
de ausencia de personas que deciden interpelar su propia existencia y contagiar ese hábito a otras personas. De verdad, yo sé que cuando acompañas personas tienes también esa experiencia. Yo estoy en ámbito, tengo el don y la bendición de estar en colegio, universidad y ámbito laboral, y duele mucho ver el dolor inconsciente de la gente al no hacerse esa pregunta, ni siquiera al encontrar respuestas, solo por el hecho de no hacérsela. Y creo que en el fondo esa expresión cultural se vuelve un círculo vicioso que hace que cada vez esa pregunta sea menos recurrente, más lejana, haciendo que esa sensación de estar perdido en la vida pues se acreciente. Cierro paréntesis ahí, simplemente me parecía importante porque creo que también dentro de esa contribución que hacemos a la sociedad hay una especie de fos en nosotros, ¿no? De ser un fósforo, aquel que lleva luz para que otra persona diga, ok, tal persona no es perfecta, pero veo que tiene algo diferente porque se hace esto, porque intenta responder esta pregunta. Disclaimer, si alguien te dice que ya sabe exactamente quién es, pues no le creas porque es complicado. Oye, pero yo creía que yo sí sabía quién era yo. Sí, definitivamente. Aparte que hay un tema importante con lo que acabas de decir, Javier, que yo creo que vale la pena recalcar, y es lo mismo que enseñamos cuando yo estoy, por ejemplo, trabajando con empresas y me piden una capacitación de liderazgo. Yo digo, claro, liderazgo es ser líder es una palabra que viene pues de una palabra, digamos, de un anglicismo que es to lead, ¿no? De guiar. Pero claro, para tú guiar a alguien tienes que, se presupone que ya conoces el camino. Entonces, y me parecería súper interesante porque cuando nosotros tomamos de ejemplo, por ejemplo, los clásicos, ¿no? Sócrates, Aristóteles, Platón, la famosa y célebre frase que todo el mundo ha escuchado de Sócrates decir, yo solo sé que no sé nada, es porque realmente él entendía que había tanto por saber y que lo que él sabía era tan mínimo que pues no sabía nada. Y una de las cosas que menos sabía era incluso su propio propósito, ¿no? Tanto que cuando él salía a la calle a preguntar cosas, él lo hacía genuinamente, ¿no? Preguntaba para tratar de encontrar una lógica, un sentido en el mundo y en todo lo que las cosas, en todo lo que las personas hacían. Claro, eso le costó la vida, ¿no? Porque quién lo manda a preguntar tanto y a ser tan inconoso en las preguntas que tenía. Pero claro, ellos eran vistos como personas a seguir justamente porque eran este fos que tú decías, ¿no? Ellos eran los que brindaban la luz a las demás personas con sus preguntas, con sus experiencias, con sus reflexiones. Entonces yo sí creo que hoy la ausencia de luz que existe en el mundo actual es propiamente por la falta de reflexión. Ahora, te abro el abanico a reflexionar el por qué no reflexionamos, y una de las cosas es que tenemos una cantidad exagerada de distractores. Sí, no me acuerdo qué autor, tú eres mucho más cercano al arte que yo, pero había un escultor, Miguel Ángel, no Falconi, pero Miguel Ángel Buonarroti, que mencionaba, ok, si yo quiero esculpir algo, lo que tengo que hacer es sacar aquello que le sobra para que brote la esencia. No en esas palabras, parafraseándolo, pero en el fondo yo tengo que quitar los sucedáneos, quitar los distractores. Incluso aunque eso pueda tener una apariencia agradable. Y creo que la vida del ser humano consiste en vivir con distractores. Pero la clave está en tomar conciencia de que esos distractores son fruto de la experiencia cotidiana y no fruto de la realidad esencial de la persona. Yo creo que no es, nos vamos aquí, pero abrimos una cantidad de temas impresionantes, pero no es comercialmente rentable, no es publicitariamente agradable, no es psicológicamente endulzante, por usar esa palabra, preguntarte quién eres. No vende, es una interrogante que te quita tiempo, que te
introduce a unos ámbitos emocionales, psicológicos, incluso se pueden manifestar de manera biológica en experiencias que no son necesariamente positivas al inicio. Yo pongo siempre el ejemplo de, imagina que tú eres una cebolla. Entonces, pero ¿qué ejemplo más feo? Ok, pero hay que sacar las cáscaras. Todo lo que no es propiamente el corazón hasta llegar ahí. Eso cuesta, toma tiempo. Mira lo curioso, en algunos casos quizá te haga llorar, pero te permite llegar al centro. Y una vez ahí, eres capaz de avanzar, levantarte y poder ofrecer esta expresión tan clicheteada de la mejor versión de ti mismo, pero con una conciencia profunda. Si tú me preguntas, ok, ¿por qué no recurrimos frecuentemente a este interrogante? Yo creo que vivimos ocupados de muchas cosas, pero creo que si fuese realmente importante uno se diera el tiempo. No te olvidas de comer en muchos casos, hay gente que sí, pero no te olvidas de comer porque sabes que necesitas hacerlo para vivir. Yo creo que en términos psicológicos y en términos espirituales, tú te olvidas de esa pregunta porque piensas que no tiene el peso que realmente tiene. Te dejo una anécdota para que continúes, ¿no? Pero no responder a ese interrogante es como que tú tengas un excelente vehículo, tengas la mejor ropa, tengas internet, uses Waze y arranques. Si no sabes en esencia hacia dónde te diriges, respuesta que se consigue una vez que tú te interrogas quién soy, no sirve de nada. Va a llegar un momento en que se gastan las llantas, se consume el combustible, tú te desesperas y empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas sin un sentido. Totalmente, y yo tengo que confesar también que dentro de las experiencias que yo tengo, hablando con personas mayores incluso, es un poco triste, trágico, doloroso ver ese nivel de inconsciencia en una persona que ya, digamos, está alrededor de los 50, de los 55 años, que tiene una vida hecha, ojo, han logrado mucho, han logrado cargos de gerencia, han logrado muchos de sus sueños, tienen a sus hijos estudiando en buenos colegios, pero se me vienen a la cabeza algunas personas en este momento, ¿no? Ejemplos, casos que yo he considerado, claro, de personas que entran en una crisis tremenda porque dicen, hay uno puntual, yo he sido gerente, esta persona, recuerdo, esta crisis le vino cuando tenía ya 64 años, y conversando con él, tomando un café, me decía, yo he sido gerente de una de las empresas más grandes del mundo. Siempre creí que después iba a tener tiempo. Hoy, mi hijo me llama por mi nombre de pila. O sea, no le decía papá. Así es. Entonces, esta persona vivía en una frustración que no puedes retroceder en el tiempo y rehacer tus cosas, pero vivió definitivamente en automático. Eso es una de las cosas que yo siempre le digo a la gente, no tenemos que vivir en automático. Usted póngase a pensar en un viejo cascarrabias, ¿no? O en una señora chismosa, que todos conocemos unos, todos, ya, más de uno. Pero la pregunta sería, ¿cómo se hacen? O sea, ¿estas personas quieren ser eso de grandes? ¿Cómo llegan a ser estas personas eso? Bueno, estas personas se convierten en eso porque no logran nada con su vida. Entonces la vida de otras personas se vuelve el centro de atención, el centro de su atención. Esa es una de las cosas que cuando uno no logra objetivos en la vida, nos transforma en algo que no queremos. Y eso es lo que hay que entender. Si tú no preguntas en tu vida, si tú no preguntas tu propia identidad, si tú no te cuestionas quién eres, eventualmente te vas a despertar un día siendo alguien que no te imaginabas ser. Porque todo lo que hiciste no tenía un camino claro, no tenía una dirección. Lo que tenía era yo necesito lograr esto para después lograr esto, para después lograr esto, para después lograr esto. Y por eso es que la gente se termina, digamos, arrepintiendo muchas veces de grandes lapsos de su vida y de grandes decisiones que tomaron, ¿no? Yo, digamos, para ya digamos, cerrar un poco esta parte,
Yo creo que el cuestionamiento no tiene que ir dirigido a una respuesta específica. Por eso tomo tu ejemplo digamos, la frase de Miguel Ángel Buonarroti. La pregunta no es cómo ha de ser la figura que está dentro, porque esa figura que está dentro, digamos, solamente la tiene el artista es el que la ve. Pero si tú fueses la figura que está allá adentro y ya estás definido, lo único que tendríamos que hacer es qué cosa de mí tengo que quitar. Y te dejo una pregunta, Javier, para que la comentes, y es, ¿qué pasa con aquellas personas que muchos de estos excesos los consideran parte de su ser? Porque escuchamos constantemente a personas decir, lo que pasa es que yo soy así, lo que pasa es que yo soy asado. Y pueden incluso asumir defectos como parte de su ser, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, tomo tu pregunta y la de Estefanía Crespo, donde menciona que hay personas que de alguna manera devienen amargadas, ¿no? No lo expresó como interrogante, pero bueno, lo transformamos en interrogante para hablar de ello, ¿no? No somos un par de psicólogos, pero hemos estado en contacto con experiencias humanas durante muchos años, en distintos países y demás, y yo me atrevería a decir que una de las hipótesis es que una persona amargada es una persona insatisfecha, que en algún momento de su vida, en algunos momentos de su vida, ha tenido situaciones donde no ha podido satisfacer en distintos ámbitos aquello que o esperaba, o anhelaba, o pensaba, o aspiraba. Y de alguna manera, probablemente inconsciente, yo reclamo, eso es misterioso y maravilloso a la vez, el interior reclama aquella respuesta no atendida. Y vuelvo a lo tuyo, no una respuesta alcanzada o lograda, porque es misterioso y eso es hasta que nos muramos, pero uno no alcanza una respuesta atendida, una interrogante sobre la cual uno no posa la mirada y el exterior lo expresa con amargura, con queja, con impaciencia, con malas respuestas y demás. Inconscientemente, yo lo interpreto así, es tu corazón, es tu espíritu que está diciendo hay algo que no, sobre lo cual no estás posando la mirada. Y con eso voy a lo que tú mencionas. Yo creo que la realidad de quién soy yo, de la propia identidad, es misteriosa. Yo sé que tú conoces el ejemplo porque de alguna manera tenemos la misma escuela, pero la propia identidad se asemeja a aquella persona que estando en la orilla decide subir a una embarcación pequeña y empieza a remar lejos de la orilla y rema y rema y rema y ve la línea del horizonte intacta, no se mueve y dice, caramba, qué frustrante, he estado mucho tiempo remando sin poder avanzar. De repente, por curiosidad, quizá por algún ruido extraño, se voltea y se da cuenta que la orilla está muy lejos y toma conciencia que aunque queda mucho por conocer, es mucho lo que ha avanzado. Ok, la amargura, por citar el ejemplo de Estefanía, yo creo que es la frustración de aquella persona que se sintió llamado a subirse a la embarcación y remar, pero de alguna manera no lo hizo. Y hay personas que dicen, no, lo que pasa es que yo experimento en los títulos profesionales, en los seguidores de Instagram, en el liderazgo y convencimiento que tengo en mi empresa, en la cantidad de mujeres u hombres, etcétera, una realización de mi identidad. Esto quizás no sea muy riguroso, pero desde mi experiencia, yo creo que esos son simplemente manifestaciones de que esa pregunta necesita ser atendida. No de una respuesta, sino de que esa pregunta necesita que la persona pose la mirada sobre esa pregunta e intente contestarla. ¿Hay luces en el trabajo? Claramente que hay luces. ¿Hay luces en las relaciones interpersonales con hombres y mujeres? Sí hay luces ahí. ¿Hay luces en la cantidad de redes sociales y cómo interactúas con ellos? Sí hay luces, pero lo esencial, no todavía, al menos no.
Sí, definitivamente. La pregunta ahí creo que se alza naturalmente es qué cosa es entonces lo esencial, ¿no? Que es un poco el fenómeno de por qué vale la pena preguntarnos quién soy. Ahí yo sí tuve la experiencia en muchas ocasiones cuando hacía el ejercicio con personas que me terminaban diciendo, no, ya, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué tanta nota con el tema de quién soy? O sea, yo solo quiero tener mi dinero, quiero tener mi familia, quiero... Y listo. O sea, eso era todo lo que ellos buscaban. Sin embargo, creo que la problemática muchas veces radica en que, como tú decías, no es económicamente rentable, no es comercialmente publicidad, no es algo que entre comillas agrega mayor valor mundanamente hablando, pragmáticamente hablando. Sin embargo, es algo que sí va a determinar muchísimo la persona que tú vas a ser mañana. Porque una de las cosas, por ejemplo, y voy a exponerme un poco, a muy temprana edad yo me empecé a preguntar por qué muchas cosas me afectaban. ¿A qué nivel? A nivel emocional. A nivel emocional me resentían, ¿ya? A muy corta edad. Yo tenía más o menos unos 12, 13 años. No tuve una adolescencia muy sencilla, muy fácil a nivel familiar, sobre todo muchas cuestiones personales que yo tuve que vivir. Y eso me hacía percibir a muy temprana edad que existía algo que se llama sufrimiento, ¿no? Claro, ¿qué es lo que me decía a mí el mundo? El mundo me enseñaba a fugar de este sufrimiento. O sea, sufres, duele, feo, malo, huye, ¿no? Ándate a otro lado. Y ahorita hay tantas formas de hacerlo. O sea, ándate de viaje, aprende algún deporte extremo. Bueno, en esa época no, pero ahorita sí. Las redes sociales. Huye. Busca ser feliz de la máxima manera posible. Entonces la gente viaja, la gente escribe, se mete en Facebook, vive en una realidad virtual que no es la real. Pero yo no tenía tantas oportunidades, en esa época no existía Instagram, no existía Facebook. Lo que existía era la reflexión personal. Entonces yo me obligaba a tratar de escribir para poder entender qué es lo que me está pasando. Pero llegó un momento en el que yo tuve este momento de eureka, este momento de esta epifanía, esta revelación personal en el que me di cuenta que el mundo no podía cambiar. O sea, Javier Bravo no iba a ser menos cómico conmigo, no iba a ser menos bully conmigo porque a mí me doliera o no. Entonces ahí me di cuenta que cuando una persona te toca el brazo, si tú tienes una herida, la responsabilidad de sanar esa herida es tuya. ¿Ya? Puedes decirle a la otra persona, hey, tengo una herida en el brazo. Sí, pero eventualmente si tú no te la curas, si tú no sanas esa herida, todas las personas que no saben que tengas una herida, cuando andes con una camisa manga larga, con una leva, te va a tocar el brazo y te va a doler. Entonces, desde ahí empezó mi búsqueda por la identidad, porque yo tenía que entender si yo era una persona susceptible o si yo tenía heridas que tenía que sanar y que me iban a hacer una persona más fuerte en adelante. Entonces, claro, yo dirigí mi vida, yo sabía que como era en ese momento, yo no quería ser toda la vida. Y eso me permitió tallarme a un nivel mucho más profundo. Claro, la hermosura de esto, que es parte de lo que preguntabas con respecto a lo profundo de la pregunta, es que una vez que tú empiezas a tallar muchas cosas y a sanar muchas cuestiones de tu historia personal, eventualmente terminas siendo más de lo que tú esperabas y aspirabas a ser. De acuerdo. Mira, me surgen ahora un par o sea, dos formas diferentes de la misma pregunta, ¿no? Incluso el tiempo verbal se expresa de manera diferente, pero contiene en el fondo la misma iniciativa, la misma inquietud. Es, ok, yo estoy siendo. Y uno puede decir, ok, ¿quién eres y quién estás siendo? Y no necesariamente una es distinta de la otra, sino que es una expresión de la otra. ¿Por qué menciono esto? Porque de alguna manera, para explicarlo mejor, es el punto de partida es quién soy, quién estoy siendo es el punto medio y quien quiero ser es el punto final. Si es que el punto medio, que es quien estoy siendo, no está bien sujetado al quién soy, no voy a ser capaz de llegar a aquello que quiero ser.
Pero para poder tener claro aquello que quiero ser, tengo que inicialmente haberme empezado a preguntar quién soy, porque si no, no sería capaz. Es decir, yo estoy en proceso de descubrir quién soy, Javier Andrés. Pero yo sé que no tengo alas y que no tengo la capacidad de volar por mis propios medios biológicos. Por eso no me lanzo de la ventana. Pero yo tengo claro eso. Si yo no lo tengo claro, una de las tantas cosas que podría hacer con mi vida es lanzarme de la ventana. Porque podría pensar en algún momento que la sensación tan extraordinaria, llena de adrenalina de volar, me es posible solamente por el hecho de desearla. Simplemente para tratar de poner un ejemplo un poco concreto de aquello que puede implicar el intentar responder esta pregunta. Entonces, volviendo a la situación. Si yo intento empezar a responderme quién soy, voy a tratar de expresarlo en un estoy siendo para tratar de llegar a aquello que yo quiero ser. Pero eso, y tomo tu ejemplo que me pareció muy, muy claro, necesita acallar las voces exteriores, poner un alto a todo el alud de situaciones, preocupaciones, ideas, proyectos, sueños, aspiraciones, etcétera, para decir, la vida que estoy llevando me está generando una realización. Yo creo que somos una mezcla entre pequeñas frustraciones, a veces más grandes, y también grandes realizaciones, a veces más pequeñas. Pero si las frustraciones son mayores, necesariamente yo tengo que decir, ok, necesito posar nuevamente la mirada, porque ese estoy siendo no está lo suficientemente atado a aquel quién soy, que es como el punto de partida. Entonces, yo necesito, en primer lugar, partir de esa experiencia. ¿Qué es lo complejo? Que cuando tienes dos situaciones como hipótesis, que cuando tienes esa experiencia no la entiendes, y como no la entiendes piensas que esa sensación de insatisfacción es mala. Miguel Ángel Falconi a los 16 años, por poner un ejemplo, y Javier Andrés también a los 16 años. Entonces, no me agrada, entonces es mala, necesito callarla. Error. O, peor aún, es no darte cuenta que tienes esa experiencia de satisfacción, que es aquel que sabe que se está haciendo daño, tomando tu ejemplo, con la herida en el brazo, pero como no es consciente, se raspa, golpea, y eso termina infectándose y generando más daño. Entonces, yo, por poner un tip, que todavía no vamos a esa parte quizá un poquito más práctica, es intente acallar las voces que nos distraen. Netflix, novio, novia, esposo, esposa, trabajo, redes sociales, preocupaciones, sueños, inquietudes, aspiraciones. Puede ser positivo o negativo, pero intente acallarlo para tratar de percibir la voz interior que te dice, ok, las frustraciones son mayores que las realizaciones, o las realizaciones son mayores que las frustraciones. Sí, creo que definitivamente es una necesidad el silencio para poder descubrir la propia identidad. Estoy segurísimo de ello. Y bueno, lo que tú decías como un tip práctico me parece importantísimo, aunque debo advertirles que el silencio más complicado de callar es el que tenemos acá. O sea, una vez que ya callas todo lo de afuera y te quedas mirando al cielo, tú dices, ok, y empieza a sonar la música y te empiezas a acordar de las responsabilidades y me olvidé de enviar tal cosa. ¿Y por qué? Porque vivimos en automático a 200 kilómetros por hora todos los días. Entonces, esa aceleración de cosas no me permite tener un momento en el que yo examino mi conciencia, lo que hice, lo que no hice, lo que me afectó, lo que no me afectó, y no me puedo transformar en una mejor persona. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que una de las cosas que nos ayudó, y hablo por ti, Javier, por la cantidad de conversaciones que hemos tenido, es entender lo que yo no soy. ¿Ya? Sí, lo que no soy. Entonces, no es una pregunta de la cual ustedes van a tener respuesta hoy, pero hoy definitivamente van a saber cuáles no son las respuestas a esa pregunta, ¿no? Entonces, en primer lugar, y para hacerlo dinámico, yo voy a decir una y luego le paso el micrófono a Javier para que diga la siguiente. La primera es, yo no soy mi cuerpo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Pues
hay mucha gente y vivimos en una época en la que existe un culto al cuerpo. Entonces a mí me da risa porque a veces ese culto al cuerpo se esconde en cuestiones que son muy genuinas y buenas, como lo hago por salud, ¿no? Ok, sean sinceros. Aquí no hay nada que ustedes tengan que ocultar. Esto es redes sociales. Pero si usted está tratando de esculpir su cuerpo porque quiere aumentar su valía, quiere aumentar su autoestima, probablemente esa no sea una solución. ¿Le va a ayudar en algo? Sí. Pero muchas veces sucede que se tuerce tanto hacia el lado contrario que la persona termina con un obsesivo interés y preocupación por el físico, que me parece interesante porque también esculpe mucho la voluntad. Estas personas tienen que someterse a grandes sesiones de entrenamiento, tienen que llevar su cuerpo al extremo y les pueden conseguir muchísimas virtudes. No estoy diciendo que no, pero no puede resumirse ni reducirse a eso la identidad. Si es parte de tu identidad es una cosa, pero definitivamente nosotros, el cuerpo, no somos. Y le podemos preguntar de pronto a Arnold Schwarzenegger, pues no, si todavía sigue creyendo que él es su cuerpo, ¿no? Ya su cuerpo no responde como antes, pero claro, miren cómo naturalmente él, luego de haber sido Mr. Olympia 7 veces y haber sido uno de los mejores actores pagados de Hollywood, se mete en una carrera política porque se da cuenta que existía algo todavía que podía hacer por los demás, un lugar que podía ocupar en el mundo. Entonces eso tiene muchísimo más peso que solamente el hecho de su propio cuerpo, ¿no? Y vale la pena entender, ¿no? No somos nuestro cuerpo. Eso significa que nuestro cuerpo necesita ser aceptado. Ahorita, mañana, después, pero necesitamos aceptar que primero no lo somos. Creo que adicional a eso, de ser o no ser nuestro cuerpo, tenemos que hacer las paces con esa realidad, ¿no? Sí, aceptarla, como dices, ¿no? Con sus virtudes y defectos. Y como para acotar, simplemente antes de mencionar yo otra característica en vía negativa, claro, imagínate lo vulnerable que es posar el sentido de tu vida en algo que es tan contingente como tu cuerpo. O sea, imagínate, digo, no, yo soy mi cuerpo porque tengo una cabellera hermosa, pues, pero ahorita ya se cayó la mitad. O sea, no, o alguien que hable de su apariencia física y lamentablemente tiene un accidente. Es algo muy contingente como para ponerlo como la base, el fundamento, el sentido o el fin hacia lo cual tú diriges tu identidad. Yo diría otra, bueno, estamos en esta ida y vuelta, ¿no? Yo diría, yo no soy mi pasado. En cuanto a que, si bien los acontecimientos de los cuales yo he sido partícipe, positivos y negativos, profundos o superficiales, forman de alguna manera mi presente, no me determina. Probablemente algunos tengan una realidad más fácil para poder llegar a aquello que estamos intentando esbozar y otros la tendrán mucho más difícil. Eso es verdad. Si hay algún determinista, pues claramente opinará que esto no es así, pero yo creo que independientemente que uno haya tenido una realidad anterior muy positiva, muy placentera, de muchas oportunidades, no determina quién eres ni quién serás y viceversa. Y el claro ejemplo es pensar en aquellas personas, aunque pocos casos, pero creo que en parte porque la prensa no los divulga, ¿no? De aquellos que han tenido una vida aparentemente muy favorable y han terminado en algo que no sería deseable para un ser humano, suicidándose, matando a otras personas, cayendo en adicciones muy graves, y de aquellas personas que han tenido un pasado muy complejo y difícil y que ahorita son esa luz para otros individuos porque han aprovechado de alguna manera ciertas oportunidades y, como tú has mencionado, han tenido también la decisión y la voluntad de decir, perfecto, yo tengo una vida, tengo un peso en las espaldas, pero no me determino, ¿sí? Fantástico, Javier. De hecho, lo que tú has dicho me parece fundamental. No soy mi pasado. Yo no. Se me vino a la mente una anécdota ahora en las noticias con este tema de algunas de las revueltas que han habido en Estados Unidos. Salió un veterano de la Segunda Guerra Mundial, no, perdón, de la Guerra de Vietnam, ¿no? Uniformado.
Y el tipo salió a repartir gritos, insultos y hasta golpes con su boina, específicamente a la gente, porque él había sido un veterano de la guerra. O sea, entonces, claro, es una persona que asume su pasado como parte de su identidad y se atribuye a una autoridad, ¿no? Yo le agregaría otro tema interesante que va muy relacionado a eso, es que tampoco soy mis logros. Yo no soy lo que he logrado en mi vida. Los logros forman parte de mis metas, sí, pero no necesariamente constituyen mi esencia ni mi ser. Es decir, yo no debería ser más o menos por la cantidad de logros, títulos que yo obtengo. Ahora, lo que me hace más o menos es cómo yo los utilice y cuánto yo pueda servir a otras personas con ello. Pero nuevamente regresamos al campo del ser, no al campo del hacer. ¿Qué cosa es el hacer? Hacer una maestría, hacer un diplomado, obtener un título, es parte de lo que yo podría hacer para obtener algo. Si yo lo hago para obtener un currículum más extenso y poder trabajar en una empresa y me paguen más, pues no tiene nada de malo, pero no constituye parte de mi ser. Si eso que yo he aprendido me transforma en una mejor persona, haciéndome a mí más útil para la sociedad, cambia la cosa, porque ahí está afectando al ser. Entonces yo no soy mis logros, yo soy aquello que yo soy capaz de hacer con mis logros, ¿no? Mira, yo tengo otra que es, me parece compleja, fácil decirlo, difícil vivirlo, y es que yo no soy lo que los otros digan de mí o piensen, bueno, lo piensan y lo dicen o lo escriben, ni tampoco soy la sensación que genero en los otros. Porque me parece, repito, al igual que el caso de yo soy mi cuerpo, me parece que es posar el peso de la identidad en algo que es demasiado contingente. Si yo me dedico y si yo creo que soy aquello que la gente piensa de mí, lo expresa, por ejemplo en redes sociales, caramba, si alguien ve una publicación bonita, soy el mejor del mundo, y si alguien ve una publicación que no le gusta y que va en contra de ciertos paradigmas sociales, la gente me empieza a insultar, pues voy a pensar que soy literalmente un estiércol andante. Y no puede ser así, por un lado. Y respecto a la sensación que genero en otros, tampoco, porque mi identidad no puede depender de cómo me lee y de cómo me capta una persona, porque hay algunos, o por exceso de conciencia, o por excesiva, o por falta de conciencia, que dirán, Javier es esta persona, Javier es positivo, es bueno, es noble, es agradable, estoy inventando, ¿no? Y demás. Si yo pienso, ok, como genero esa impresión en la gente, entonces soy eso, estoy atribuyendo ciertas características que puede que tengan algo de real, pero que no forma parte de mi esencia. ¿Por qué? Porque son aspectos contingentes, que están hoy y claramente no van a estar después. Si yo digo, termino de dar una clase extraordinaria en la universidad y evalúan a los estudiantes dicen, perfecto, salió muy bien, pero al día siguiente yo tuve un mal día o no preparé la clase, lo hice mal, los estudiantes van a decir, no, mal desempeño. Mi identidad no puede depender de ese vaivén de la opinión de los otros, que de verdad es muy complejo vivirlo, aunque sea fácil decirlo. ¿Cuánta paz nos traería vivir desarraigados de eso, ¿no? de lo que el resto piensa de nosotros o de las expectativas que los otros tienen también de nosotros? Total, y definitivamente otro punto claro de lo que yo no soy es que yo no puedo reducir mi identidad tampoco a mis sentimientos y a mis pensamientos. Claro, por un lado, ni las sensaciones que provoco ni las sensaciones que me generan, por otro lado, ni lo que yo siento ni lo que yo pienso. Nuestro pensamiento es la forma en la que nosotros decodificamos el mundo, entendemos lo que ocurre alrededor y buscamos de alguna manera interactuar con ello para estar mejor. Mis sentimientos son una expresión de cómo aquellas cosas con las cuales discrepo o no me gustan me pueden hacer sentir, o aquellas cosas que yo deseo y me generan placer me pueden afectar. Nuevamente, regresamos a lo mismo, es un tema de afectaciones. Yo no puedo depender solamente de eso porque mi pensamiento puede cambiar y mi identidad no. ¿Soy yo el mismo Miguel Ángel que pensaba exactamente igual y sentía exactamente igual a los 18? No, eventualmente mis pensamientos y mis sentimientos han cambiado sustancialmente. Sin embargo, yo sigo siendo yo.
Y ahí surge la pregunta filosófica. Entonces, ¿qué soy si yo no soy todo lo anterior? Y quizás para esclarecerlo, y ya te paso para ir cerrando, piensen en un vehículo y piensen o imagínense que este vehículo tiene una identidad y tiene una conciencia. ¿El vehículo podría decir que es una llanta? No. ¿Podría decir que es 4 llantas? No. ¿Podría decir que es un chasis? No. ¿Podría decir que es un motor? No. Porque el vehículo no es ninguna de esas cosas. Un bote puede tener un motor, ¿ya? Una carreta puede tener 4 llantas. Sin embargo, el vehículo, un auto, no es eso. Sin embargo, todas esas cosas conforman su ser. Ahora, regresemos nuevamente al concepto conflictivo que teníamos de ser y hacer. ¿Es el vehículo, un vehículo, por ejemplo, sin gasolina, que está en un lugar exhibido porque es muy bello, pero nadie lo utiliza, es en sí mismo un vehículo, sí o no? Es una pregunta compleja, porque no puede dejar de ser un vehículo si es que funciona. Ahora, si fuese una escultura de un vehículo sin motor, que parece y emula un vehículo, evidentemente no es un vehículo. Pero si es un vehículo, puede estar siendo lo que es o puede estar no siendo lo que es, no va a dejar de ser un vehículo, pero jamás en la vida se va a convertir en una llanta, en un motor. Es un todo que cumple una función, y es en el ejercicio, la pregunta del vehículo sobre sí mismo, sobre su propia existencia, que él va a ir descubriendo y al mismo tiempo siendo lo que tiene que ser. Porque si solamente mira a los demás, de pronto le da la loquera y quiere ser un yate, ¿no? Y se mete al mar, ¿y qué podría pasar con ese vehículo? Totalmente de acuerdo. Hay uno de los no soy también que me parece importante resaltarlo antes de lanzar el speech final. Es que tampoco soy lo que la cultura me invita a hacer necesariamente. Influye, sí, pero hay culturas que son más beneficiosas respecto a la identidad del hombre y hay otras que son menos beneficiosas. Si vamos a una idea conflictiva según la cual todo hombre es un peligro potencial para mí, entonces eso me indicaría que yo lo que debo hacer es defenderme, protegerme e incluso atacar a los otros para evitar una posible agresión futura. Y aunque la cultura me invite a eso, no necesariamente eso hace parte de mi identidad. Claramente moldea algunas aproximaciones y paradigmas, pero no determina de manera específica quién soy. ¿Cómo cerraría yo? Yo creo que hemos hablado de muchos temas. Creo que hay muchísima ganancia y valor con que aquellas personas que han estado escuchando este breve espacio tomen junto a nosotros, porque creo que es una actitud diaria, conciencia de la necesidad de posar la mirada sobre esa interrogante. Si uno tiene la frustración luego de estos minutos de decir, no, caramba, pero no me dieron una respuesta, pues creo que no es el sentido específico. Es una pregunta misteriosa, pero la realidad del misterio no es algo que no puede ser conocido, sino que implica mucho esfuerzo y paciencia para que pueda ser de alguna manera sacado a la luz, develado. Entonces, hoy váyase a dormir con esa pregunta, no la piense mucho porque probablemente no logre conciliar el sueño, pero téngala presente como algo que en la medida en que usted intente responderla con el paso de los días, con el paso del tiempo, va a generar en usted que las piezas del rompecabezas de su interior, mente, corazón, espíritu, logren ubicar la posición indicada para que dé como resultado la masterpiece, la obra, digamos, ideal de quién es usted, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, siendo el primer programa, lo que buscaba era simplemente ser una pequeña apertura a una de las interrogantes más grandes de toda la existencia y más grandes de toda la existencia propia y humana, ¿no? Yo creo que muchas de estas cosas no se dialogan comúnmente, así que este video va a quedar colgado. Lo vamos también a colgar en YouTube. Tenemos un canal que vamos a instaurar que se llama Filosóficamente. Ahí van a quedar grabadas también nuestros videos y esperamos también compartirlos en Instagram en la siguiente ocasión.
Les pedimos que sigan por favor a las cuentas de Javier Bravo, @JavierBravoL, y a mi cuenta personal, @MAEF. Vamos a ir subiéndolas paulatinamente. Tenemos muchísimos temas, hicimos una encuesta abierta. Tenemos pues inmanentismo versus ¿cuál era? Trascendencia. Tenemos temáticas muy interesantes, razón y fe. Nos han pedido cannabis, sí, ¿no? Bueno, el bien y el mal existen, la escolástica, hasta qué punto valdría la pena estudiarla. Tenemos un montón de cosas que vamos a ir dialogando. Uno de los propósitos de este canal es invitar a la reflexión, así que ustedes lo van a hacer con todos los temas que nos sugieran en los comentarios acá abajo, y pues nos pueden escribir con toda paz y decirnos también lo que quisieran seguir escuchando de nosotros. La idea es que cada tema que toquen no se agote en esta pequeña hora, sino más bien que se enriquezca con sus comentarios y pueda dar brote a nuevas temáticas. Así es, más claro imposible. De mi parte, simplemente hacer como una pequeña nota al pie de somos dos personas jóvenes en busca de respuestas, compartiendo con aquellas personas que nos acompañan el proceso de ir encontrando esas respuestas. Verdades definitivas cuando usted se muera. Por ahora, intentos de respuesta, que en eso estamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber compartido con nosotros esta pequeña hora, y los esperamos en 2 semanas. El programa va a ser cada 2 semanas, lunes 8 de la noche. Igual vamos a hacer una campaña expectativa un poco más producida que le hemos hecho para el día de hoy, ¿no? Hoy salimos porque si no se empieza, nunca se hace nada. Esa es la frase que se la copio aquí al coach Javier Bravo. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche y los esperamos en 15 días.